Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Carmen y a Alejandro a invitarme a este coloquio tan importante que está comenzando a trabajar una parte de la historia peruana decimonónica que no se ha trabajado mucho, y vale preguntar por qué el Perú, los historiadores peruanos y peruanistas, hemos comenzado a trabajar esta cosa de la guerra interna tan tardíamente, porque Colombia, Argentina, México, Brasil están mucho más avanzados en este tipo de historia que los historiadores peruanistas, y me pregunto por qué. Y una idea que tengo es que en la... ¿Qué cosa? No quiero. ¿Se escucha? Yo puedo hablar. ¿No se escucha? Entonces tengo que hacerlo. Perdón. Bueno, yo me pregunto por qué se ha comenzado tan tardíamente con rastrear esta historia de la guerra interna en el Perú, y yo pienso que tiene algo que ver con la fascinación en el Perú con el caudillo, con el tipo de caudillo, casi como un malévolo, podría decir, con el culto al caudillo, porque la historia decimonónica hasta hace poco ha sido mayormente la historia de los caudillos, y eso es una manera de sobrevenir esto y avanzar para poner los caudillos en su lugar. Bueno, esta guerra de 94-95 es la guerra que termina un ciclo, yo diría. Es impresionante durante esta guerra el nivel de movilización popular. Había montoneras en la gran mayoría de las provincias serranas y costeras. Hasta ahora yo he encontrado más que 100. Había la participación de miles de ciudadanos afuera de las montoneras. Había organizaciones clandestinas en muchas ciudades. La revolución de 94-95 era la última vez en la historia peruana que una campaña de fuerzas irregulares derrocó a un gobierno en poder. También era el último renglón de la tradición peruana del republicanismo, basado en grupos corporativos, los pueblos, las comunidades indígenas y la idea del ciudadano virtuoso en armas. A partir de 95, esto se reemplazó cada vez más por movimientos sociales modernos organizados por grupos sociales o étnicos tratando de penetrar la arena política. También una transición en el estilo de guerra es lo que se ve aquí en esta revolución. Eso significa el fin de las estrategias espaciales de las guerras civiles caudillescas, que era, como yo lo veo, y puede ser que estoy equivocado, me imagino las guerras civiles caudillescas de los 30 hasta 70 de una manera con una fuerza conjunta que comienza en los márgenes del Estado peruano, mayormente en la Sierra Sur, y avanza poco a poco por el campo, llevando más y más gente por conscripción, y después cae sobre Lima. Y este tipo de guerra civil ya no funciona en 94, fracasa. Y también otro momento de transición es que hay la unificación del cuerpo de oficiales. O sea, hasta ese momento el Perú casi había tenido dos ejércitos. Un cuerpo de oficiales allegados al poder, al gobierno de turno, y otro que está esperando a entrar. Entonces, por eso Alejandro mencionó algo así, de este tipo. Hay que enlazar los varios guerras civiles, los varios gobiernos, para comprender por qué se hacen más guerras civiles, porque pues estaban cambiándose en el poder los varios grupos de oficiales. Este tipo de transición
se puede observar también en lo que toca a la comunicación y la logística. La única dimensión, según mi comprensión, de la revolución de 94-95, en la cual el desenlace no parece haber producido grandes cambios, parece ser las etiologías y formas de la violencia. No veo gran cambio que viene después de esto en la manera de practicar violencia. También hay que enfatizar la gran variedad de formas de estrategias militares, formas cómo se organizaron las montoneras, y en las comunicaciones, en la logística, había una enorme variedad. O sea, no se puede hablar de una montonera típica, no había una montonera típica, había muchas variedades de montoneras. Bueno, lo que voy a desarrollar ahora viene en tres partes. La primera es sobre las condiciones y estrategias militares, la segunda sobre las comunicaciones y la esfera pública, y la tercera es sobre la violencia en la guerra civil de 94-95. Y lo que falta es la logística. Y yo sé que es muy importante, pero todavía no lo he hecho. También hay partes sobre las formas de movilización social que ya he escrito en varias otras partes. Las condiciones y estrategias militares. Como Carmen McEvoy ha mostrado, los gobiernos caceristas a partir de 86 siguieron un plan de militarización, o sea, no solamente la recomposición del ejército y la marina que habían sido muy afectados y muy debilitadas por la guerra del Pacífico, pero algo como poner el ejército y la marina como una élite organizada para desarrollar un Estado fuerte. Algo como un precursor, se podría decir, un precursor muy temprano al autoritarismo burocrático de los años 1960 y 70. Muy temprano y, por supuesto, con matices de diferencias. Y bueno, este proyecto se ve en varias cosas, no voy a ir a los detalles ahora, pero lo importante es que solamente se había entrado en este plan y en el momento de la guerra civil de 94 no había alcanzado mucho campo todavía. Había varios fracasos, entre otras el grupo militar alemán que debería entrenar al ejército peruano, que nunca funcionó. Esta última imagen fotográfica que hemos visto contenía un señor alemán que debería haber luchado por Cáceres, pero se cambió de lado y luchó por Piérola, el mayor Pauli. Y entonces todavía no estaba muy avanzado este plan de militarización. Fracasa también la original estrategia militar de Piérola. Tenía una idea que yo pienso era la idea tradicional de guerras civiles caudillescas, de juntar una fuerza expedicionaria en Chile, porque él estaba en el exilio, a veces en Valparaíso, a veces en Santiago, y de algo como 900 hombres habían comprado un barco en Buenos Aires para transportar a esta fuerza expedicionaria hacia la costa peruana, por Tacna, Moquegua, por allá. Y allá querían entrar y subir a Puno y después hacer la cosa antigua de avanzar por Cusco, Ayacucho, y después bajar a Lima. Y eso fracasó totalmente. Y al fin era algo ridículo, porque habían comprado este barquecito en Buenos Aires y estaban armándola en Concepción, en Chile. Y entonces vino una tormenta y el barquecito se estrelló en la
en la playa y estaba totalmente roto. Entonces ya no podían salir con esta fuerza expedicionaria y al fin Pierola llega como 4 meses después del comienzo de la guerra civil en un pequeño botecito de 6 metros con 2 auxiliares, con 2 asistentes. Eso era la fuerza expedicionaria. Pero la cosa importante es que cuando él llega muy tarde, a comienzos de noviembre de 94, la guerra civil ya había pasado por 4 meses. La guerra comenzó a fines de junio en Piura. Y ya había los montoneros ya habían logrado algo como un empate con el ejército de Cáceres. O sea, ellos no podían ganar a Cáceres, pero Cáceres no podía derrotarlos. Entonces la pregunta es, ¿por qué fracasó esta estrategia de Pierola afuera de estas cosas de circunstancia con el barco? ¿Y por qué los montoneros sin el liderazgo central de Pierola lograron empatar ya al ejército de Cáceres? La estrategia de Pierola fracasó por el cambio que ha habido entre, digamos, los años 1860 hasta los 90, y un cambio que daba cada vez más fuerza al ejército central del gobierno y cada vez menos fuerza a los montoneros. O sea, tenía que ver con la rapidez de la posibilidad de movilizar el ejército a cualquier punto en el territorio peruano. Entonces, si Pierola hubiera logrado llegar con su fuerza expedicionaria a Zama o Tacna o Locumba y subir a Puno, dentro de 10 días el gobierno de Cáceres hubiera mandado 1000 hombres con un armamento mucho mejor. O sea, tenía que ver con los vapores, tenía que ver con el telégrafo, muy importante, la notificación rápida de noticias. Entonces, una fuerza conjunta, centralizada de montoneras no podía derrotar ya al ejército peruano. El ejército peruano ya tenía demasiado poder porque tenían los últimos equipos en armamento. Se había comprado el rifle Mannlicher de Austria, el más moderno que había, y entonces habría sido imposible. Entonces lo que pasa es que la manera de derrocar, de ganar contra el ejército de Cáceres era una campaña descentralizada. Justamente el hecho de que había tantas montoneras en todo el territorio nacional, casi en cada provincia de la costa y de la sierra, facilita la posibilidad de ganar contra este ejército tan bien equipado aparentemente. ¿Y por qué? Porque tenía que dispersar el ejército. Entre junio y fines de octubre hay un movimiento de dispersión, porque cada momento surge otra montonera y los subprefectos, prefectos están mandando mensajes urgentes a Lima: por favor, mandan más tropas. Y entonces eso pasa por todo el territorio. Entonces los barcos, las canoneras, los transportes están transportando 1 batallón, 2 batallones cada rato entre Piura y Mollendo y por todo el territorio nacional. Y por eso había la posibilidad de ganar contra el gobierno y el ejército de Cáceres. Cuando Pierola llega a la guerra civil, entra en la guerra civil en noviembre y después se va a las quebradas arriba de Lima y allá comienza a formar lo que él llama el Ejército Nacional. Entonces este movimiento de dispersión del ejército de Cáceres está cambiado a un movimiento de concentración.
ejército de Cáceres comienza a reunirse en Lima, porque está ahora esperando un ataque a Lima cada día, digamos. Pero el hecho de que la coalición ya logra el cerco de Lima 3 semanas después de la llegada de Piedra muestra que el mayor trabajo para lograr eso ya se había hecho antes de la llegada de Piedra. O sea, era el trabajo de las montoneras descentralizadas. ¿Y cómo eran estas montoneras? Repito que había gran diversidad. No había una montonera típica. Eran unidos solamente en su odio a Cáceres, alguna idea muy vaga de gobierno democrático, su organización jerárquica y algunas tácticas de lucha guerrillera. Entre los comandantes había muchos comandantes políticos de los partidos. Entre los demócratas los más importantes eran Teodoro Seminario, Augusto Durant y Felipe Santiago Orré. Y entre los cívicos o civilistas eran Ernesto Jessup y Pedro Arana. Pero también había muchos líderes comandantes de montoneras que eran familiares de los grandes líderes políticos. Por ejemplo, el hermano de Pierola, Carlos, era un comandante de montonera en Ancash, y su hijo Isaías era uno de los jefes de división en el Ejército Nacional que se estaba formando en las quebradas alrededor de Lima. Y la otra gran familia política, que todavía no sé si eran cívicos o si eran personalistas, la familia de Pedro Alejandrino del Solar, me parece un tipo oportunista, el vicepresidente bajo de Morales Bermúdez. Su familia también estaba muy metido en esta guerra. Había un hermano que tenía su montonera en su hacienda San Jacinto de Pisco, y su... ¿Eso ya? ¿Ya estamos en eso? Wow. Y su hermano, su hijo Amador era uno de los líderes en la tomada de Arequipa en enero de 95. Había gran participación un punto más sobre la diferencia entre varias montoneras. Una montonera se llamaba la montonera de Soberón, en las afueras de Chiclayo. Era una cosa muy, muy chica, 11 personas, y todos de clase media de Chiclayo. Habían salido de Chiclayo por razones políticas, y todos fueron matados, probablemente por un masacre después de un pequeño tiroteo. Otro tipo, al otro extremo, digamos, la montonera de Julián Niño de Guzmán en la provincia Aymarais, en Apurímac. Eso era una montonera de 1000 personas, pero aparentemente mayormente reclutados por la fuerza, campesinos indígenas, peones, colonos de las haciendas de Guzmán y de sus amigos mayormente. Y cuando había una batalla con gendarmería, entonces murieron 320 de estos, mientras que solamente murieron 12 de los del gobierno. O sea, también era una matanza. O sea, había un extremo era la movilización voluntaria, el otro extremo era la movilización por la conscripción, por el reclutamiento forzoso. Y había de todos. Pero lo que quiero enfatizar es que la gran mayoría de los montoneros era gente de los sectores medios. O sea, artesanos, dueños de tiendas, trabajadores de fábrica, estudiantes de colegios y universitarios, transportistas, empleados del ferrocarril, burócratas de bajo rango, profesionales como periodistas, médicos, abogados y farmacéuticos, tanto como pequeños agricultores, especialmente en la costa. Eso era el grupo clave para esta guerrilla. Bueno,
tengo que avanzar rápidamente porque eso solamente es la primera parte. Algunas cosas sobre comunicaciones. Las comunicaciones, como ya he indicado, eran centrales para esta guerra civil. Entonces había luchas sobre sistemas telegráficos. El gobierno trató de controlarlos. Había interventores en las estaciones de ferrocarril que leían todos los mensajes que se estaba entregando y los montoneros estaban cortando los telégrafos cada instante, porque, como he dicho, la posibilidad de una información rápida era la diferencia entre ganar una batalla y perderla. También era muy importante la opinión pública, porque solamente cuando los montoneros podían ganar la opinión pública, podían ganar la guerra civil, porque necesitaban de las masas, digamos, de clase media, de los sectores intermedios. Y entonces se hizo una campaña propagandística de ambos lados y me parece que al fin de cuentas los montoneros lo ganaron, porque creo que al comienzo de la guerra civil podía haber sido más o menos igual la aceptación del gobierno y de los revolucionarios, pero en enero, febrero, marzo de 95, la gran mayoría de la población ya era muy en favor de los montoneros. Finalmente, algo sobre violencia. Tengo un cuadro que, a ver si podemos, está en eso. No, sí, quizás escanea, ¿eso? Bueno, eso es mi estimado, que es muy grueso, de las bajas en la guerra civil de 94-95. La primera columna es bajas totales, después vienen los muertos, después los heridos, después son diferenciados entre bajas del gobierno y bajas de la coalición, y después el número de tiroteos y batallas. Y lo que se ve aquí es que el número de bajas, eso es algo que me sorprendió mucho, es muy bajo. Yo había pensado que habría sido mucho más grande. Y también si se comparan estas bajas con otras guerras civiles en América Latina, en la misma época, o sea, la guerra civil de Chile de 91 y la guerra de los 1000 días en Colombia, de 1900 a 1902, entonces, y también la Revolución Mexicana, las bajas son mucho más altos, proporcionalmente. Las bajas en la guerra civil peruana son algo como 1100 por 1 millón de habitantes por año. En la guerra civil de Chile eran 1800 por 1 millón de habitantes por los 8 meses de la guerra civil de 91. Y en Colombia, la guerra de 1000 días, eran por lo menos 6000 por 1 millón de habitantes por un año. Y lo mismo en la Revolución Mexicana. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué son las bajas en la guerra civil, una de las más importantes, yo diría, del Perú, tan relativamente bajas? Tenía algo que ver con el territorio, tenía que ver con los grupos bastante chicos de los montoneras, de la mayoría de las montoneras, ¿no? Entonces, había batallas entre 100 y 300, había muy pocas grandes batallas, solamente una con gente que tenía, sí, sí, donde había más que 1000 personas, o sea, la batalla por Lima, donde murieron 1600 por lo menos. Bueno, ya creo que tengo que terminar. Entonces, para resumir, yo quiero enfatizar que esta guerra civil es algo
diferente de toda la serie de guerras. Cada una es diferente, por supuesto, pero eso es diferente porque es el fin de un ciclo y una transición hacia una cultura política distinta, donde también la gente dijo que esto debe ser la revolución que hace fin a las revoluciones, porque la élite ya no quería más guerras civiles y tampoco los sectores medios ya no veían las ventajas de la violencia que antes sí habían visto. Entonces, también la unificación del cuerpo de oficiales es muy importante y también el compromiso mínimo entre las élites políticas, los partidos políticos, era un paso significativo en el paso hacia la poliarquía, como dice Robert Dahl. Bueno, tengo que terminar aquí. Muchas gracias, perdón.